Estamos hablando sobre la situación fiscal y sobre lo que ha propuesto el gobierno del presidente Funes a través del ministro de Hacienda esta semana recién pasada a la Asamblea Legislativa. Y decíamos, Mario, entonces que uno de los elementos fundamentales de la propuesta, que ya no son 800 millones, sino que ya son 1.150 millones lo que se quiere emitir en bonos, en eurobonos de largo plazo, es en buena parte para pagar 800 millones de dólares en letes y estábamos hablando de 350 millones más o menos que del FOSEDU. Entonces, en letes, el tema es, si tú venís y refinanciás 800 millones de dólares en letes, ¿qué viene después? Porque eso es lo importante, ¿verdad? O sea, ¿nos vamos a volver a endeudar en 800 millones en el corto plazo? ¿Se le va a poner un techo más bajo? ¿O simplemente no le permitís al gobierno que se endeude más en letes? ¿Cuál sería la postura un poco que tú creerías que deberíamos de tener como país, pues? Sí, la verdad que, como se ha estado mencionando en diferentes medios, es preocupante que a finales del 2012 se limpió la mesa con esa emisión de eurobonos de 800 millones debido a la acumulación de letes que se tenía en ese momento, a finales del 2012, exactamente, noviembre y diciembre de 2012. Ahora, eso no era para eso, ¿no? Era para el posible put del bono del 2023, pero aclaremos ahí un poquito en esa situación, correcto. Que por cierto, no se reclamó nada, pero se utilizó como alrededor de la mitad de esos 800 millones para cancelar letes, un poco más, 640 millones. Correcto. Pero en años anteriores, esto se hacía después de 3 años. Ahora, apenas ha pasado un año, y como bien mencionás, ya llegamos otra vez, se limpió la tarjeta de crédito, se empezó a cero, y en cuestión de un año se topó nuevamente a ya casi 800 millones, 780 y algo millones que llevamos ahorita a marzo, abril. Entonces, sí, es verdaderamente preocupante. Eso demuestra pues que el desequilibrio, porque las letes son para financiar desequilibrios temporales de corto plazo de ingresos, gastos del gobierno, ¿verdad? Pero en esta ocasión ha sido en cuestión de un año prácticamente que se ha llegado a esto, ¿verdad? Entonces nosotros sí creemos, y de hecho eso venía en la propuesta que se han hecho de responsabilidad fiscal, de ponerle un techo a esto, ¿ok? Ahorita, de acuerdo a lo que se le permite al Ministerio de Hacienda, se puede financiar con letes hasta 40% de los ingresos corrientes. Nosotros consideramos que esto debería llevarse a ley y bajarse ese techo de 40%, puede ser 20% o incluso todavía un poco menos, para que de repente el gobierno tuviera un techo de financiamiento máximo, digamos alrededor de 400, 500 millones de dólares. Yo creo que es necesario poner esto, y estas son de las cosas que se tienen que ver. Yo no conozco todavía el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que presentó el ministro de Hacienda el día de ayer, el jueves, perdón, a la Asamblea Legislativa, pero habría que revisar realmente, porque esa es la carta de cambio que está poniendo el Ministerio de Hacienda, y a eso es a lo que tenemos que ver minuciosamente qué es lo que contiene y asegurarnos que se cumpla, pues que hayan en esa ley de responsabilidad, que hayan techos para endeudamiento de letes, como les decía, bajarlo de 40 a 20%, ahí sí realmente ver si hay un compromiso, realmente querer empezar a arreglar la cosa y contener el gasto. Pero además de eso, ponerle límites al déficit fiscal, decir, qué sé yo, que en 2 años el déficit fiscal que está ahorita en 4% se va a reducir gradualmente a, digamos, 2,5% en 2 años, 2 años y medio. Decir que la deuda pública como porcentaje del PIB, que ya llegó a 60%, la idea es que el otro año, en 2 años, esto se modere a 57%. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar, y si no está incorporado, pues habría que pedirle a los señores diputados pues que incorporen más condicionamientos, porque no es posible que estamos prácticamente dando un cheque en blanco al gobierno que sigue gastando, y de lo contrario, de aquí a 1 año, 2 años, vamos a volver a sentarnos aquí nuevamente a platicar de la necesidad de hacer una nueva emisión de eurobonos, cuando ya ahorita estamos ya con un nivel de deuda pública PIB del 60% que sobrepasa como en 15, 20% los límites que ha puesto organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional para una economía media como es la de El Salvador, ¿verdad? Así que ya estamos llegando a ese tope, y hay que empezar a revertir esta tendencia, ¿verdad? Porque por otro lado también, es cierto, se pasa la deuda de corto plazo
a largo plazo, ¿ok? No hay un aumento del saldo global de la deuda, ¿ok? Pero sí el pago de intereses va a aumentar. O sea, el pago de intereses, si nos ponemos a ver, el pago de intereses de los últimos 5 años, hace 5 años a lo mejor andaba allá por alrededor de los 450 millones de dólares en pago de intereses de la deuda. El último dato a 2013, a finales del 2013, 550 millones. Ha aumentado 100 millones, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo deuda a más largo plazo, que es más cara, como bien decía Luis. La de corto plazo, la de LETES anda alrededor de 4, 4,5%, 5%, y esta de largo plazo puede andar alrededor de 7, 7,5%. Entonces, cada vez más le está quedando menos recursos al fisco para invertir en otros temas. Pues estamos hablando, y aquí estamos poniendo en riesgo, o sea, el gobierno está hablando que necesita estos recursos para financiar sus programas sociales, ¿ok? Sí, pero lo que está haciendo al estarnos endeudando a tasas mayores, con costos mayores, es de que cada vez vamos a tener que destinar más plata para pago de deuda. Entonces nos va a quedar menos recursos para destinar a programas sociales. Y a esto hay que agregarle finalmente de que el mensaje que se manda, nosotros desde el punto de vista de la gremial empresarial lo vemos completamente negativo. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, creemos que sería más fácil recaudar estos 100, 200 millones con aumentar el crecimiento económico. Estamos con una tasa de crecimiento de alrededor de 1,6, 1,7%. Con cada punto de crecimiento económico que se logre, se puede aumentar la recaudación alrededor de 100 millones de dólares. O sea, hay una correlación directa, ¿verdad? Entonces, si lográramos pasar a un crecimiento económico de 4%, los nuevos funcionarios electos están hablando de 3%, fuera 3, 4%, vamos a aumentar 100, casi lo que se pretende con esta recaudación, pero especialmente generar un clima de confianza, un clima de inversión, que es lo que este país necesita para lograr mayores niveles de inversión privada y de crecimiento económico. Pero si no logramos calmar ahorita las preocupaciones, porque quieras o no, en el ambiente hay una preocupación de parte de los empresarios sobre estos nuevos impuestos, sobre qué puede venir. Era un buen momento para mandar buenos mensajes, pero créanme que este mensaje de nuevos impuestos ha venido a minar en el ánimo y en la confianza de los empresarios. Bueno, Rommel, el acuerdo de sostenibilidad fiscal que se firmó en octubre del 2012, con lo cual se le autorizó al gobierno la emisión de los 800 millones de eurobonos, establecía límites, establecía que se iba a reducir el déficit fiscal al 2,7% del PIB para el año 2013, establecía que se iba a reducir el techo de los LETES al 20%, etc. Entonces, pero de todo esto no se cumplió nada, como tampoco se cumplió con el Fondo Monetario. Entonces, ¿cómo se hace para garantizar que cualquier cosa que se llegue a acordar en esta nueva ley de responsabilidad fiscal se cumpla, ¿verdad? Tal vez sería el gran reto en vista del incumplimiento repetitivo del gobierno, pues. Bueno, antes de contestar puntualmente tu pregunta, yo quisiera que hiciéramos una reflexión, digamos, un poco cómo evolucionan los flujos de ingresos. Y como bien decía al principio Mario, nosotros, digamos, del 2009 a este año 2014, la carga tributaria ha aumentado considerablemente debido a 2 reformas fiscales, una en el año 2009 y otra que se impulsó en el año 2011, que desde la perspectiva de Funde fueron reformas adecuadas. La primera destinada a combatir la evasión, la elusión, el contrabando, y la segunda destinada a reforzar un poco la progresividad en el impuesto sobre la renta. Pero quizás el punto interesante acá está en ver cómo se ha dado un gran aumento en la recaudación tributaria, pero el ciclo, digamos, de emisión y de tope de las letras del Tesoro ha aumentado también. Entonces, eso es como contradictorio, ¿verdad? Porque antes teníamos un ciclo que era de 7 años. Se dieron en este gobierno estas 2 reformas tributarias. Ese periodo pasó de 7 a 3 años y medio. Ahora llevamos por 1 año y medio. Y si seguimos en este ciclo y nosotros aprobamos esta reforma tributaria, ¿verdad? Y se establece realmente una reforma sin compromiso, sin contrapartida en el control de gasto, muy probablemente en un periodo de 1 año o 8 meses vamos a estar en la misma situación, ¿no? Entonces, yo creo que este elemento es muy importante tenerlo en cuenta. Estimar que las reformas tributarias han generado recursos importantes al fisco, ¿verdad?
y que para la perspectiva de fondo estas reformas eran importantes, eran necesarias para obtener, digamos, más recursos para el gasto social. Un gasto que es discutible aún porque no hay evaluaciones, digamos, de impacto realmente, los efectos que tiene, digamos, en temas de eficiencia y el tema, digamos, si es realmente pro pobre o no lo es, ¿verdad? Pero que aparejado de este aumento, este ciclo, digamos, de tope de la tarjeta de crédito o del ETE, digamos, también se ha acelerado. Entonces, eso nos está diciendo efectivamente que por el lado del gasto las cuestiones no están bien, que se tiene que tener una mejor gestión, un mejor control del gasto. Y yo creo que ese es el elemento muy importante donde entra precisamente la pregunta que tú me haces, el papel que tiene esta ley de responsabilidad fiscal que según la he visto muy rápidamente, no he tenido tiempo de verla detenidamente, programa a partir del próximo año 2015 un periodo de estabilización fiscal que va a durar 3 años, ¿verdad? Y posteriormente 7 años más donde se estima que debería de bajar la deuda del sector público no financiero a un 42% del Producto Interno Bruto. Entonces, es un proyecto de ley que tiene que ser revisado, tiene que ser detenidamente visto por los especialistas, por los señores diputados, también por los técnicos del Ministerio de Hacienda, para ver, digamos, si realmente se está, digamos, en la capacidad de adquirir esos compromisos, digamos, y de ver si es efectivo. Con respecto a específicamente al tema de las letras del Tesoro, tal como decía el anteproyecto de ley anterior que el mismo Hacienda llevó en noviembre del 2012 a la Asamblea, efectivamente decía el 20% de los ingresos corrientes, ¿no? Lo que pasa es que en la práctica cuando uno ve es cuando llegamos al 20% de los ingresos corrientes cuando se hacen estos procesos de reestructuración de deuda. Entonces, realmente nunca hemos llegado al 40% de los ingresos corrientes, correcto, sino que al 20% de los ingresos corrientes, que es la propuesta que contiene, digamos, tanto el anteproyecto de ley anterior como este nuevo proyecto que se acaba de presentar recientemente a la Asamblea Legislativa, es cuando se hace este proceso de reestructuración. Entonces, no estamos haciendo mucho. Yo me recuerdo que una de las propuestas, creo que uno de los partidos políticos, no sé si el FMLN o Arena, era el 15%. Quizás deberíamos de ir trabajando más por ese lado, ¿no? Un 15%, tú decías un 10%, pero no de ingresos corrientes, sino que un 10% con respecto a los ingresos tributarios. Eso debería de ser, digamos, para tener una mejor, digamos, gestión y una mejor administración del gasto público. Y yo me quería referir puntualmente al tema ya no del pago a proveedores, ¿verdad? Porque eso es un rubro muy específico, sino que cuando desde Funde nosotros hablamos de un pago pendiente que todavía, una deuda pendiente que tiene el Ministerio de Hacienda, nos estamos refiriendo puntualmente a esos 340 millones a acreedores monetarios, que es donde está incluido solamente el pago a proveedores, pero ahí están también lo que se debe en términos de subsidios, digamos, y transferencias a otras entidades del Estado que faltan sueldos, salarios, materiales para el funcionamiento de la policía, entre otras cosas, ¿no? Y ahí también, al final de cuentas, decía el ministro de Hacienda de que solo eran 39 millones lo que se debía, decía él, en proveedores, y entonces la semana pasada que estuvimos con Roberto Rubio en TCS, en programa con Moisés, pues él lo salió desacreditando al día siguiente y me fui yo en la colada, obviamente, Roberto lo había dicho, pero yo sí sostenía también que eran 300 millones. Pero el tema es que no es 300 millones a proveedores, o sea, de bienes y servicios, como se llama, sino que es una serie de deudas que tiene el gobierno que incluye también todos los subsidios, ¿no? De los cuales deben 100 millones de dólares. Y incluye también pagos de deuda, incluye pues obviamente todos los proveedores, que él decía que eran 39 millones de dólares, y así debe de ser. E incluye otro tipo de deudas que tiene el gobierno que no ha podido cumplir. Todo eso suma al 30 de abril 341 millones de dólares, ¿verdad? Esta es, de hecho, para ser más puntuales, una línea presupuestaria que ha venido creciendo al cierre del ejercicio fiscal en los últimos años. Ha pasado de 150, 200 millones, 300 millones y ahorita anda alrededor de 340 millones. Es decir, que son deudas, digamos, pendientes que aún no se han liquidado. ¿Por qué? Porque las LETES están ya a 800 millones. En este caso, ¿qué pasaría si se hace este proceso de emisión de bonos por 800 millones y se ponen las LETES a cero? Y queremos dejar esos acreedores monetarios a cero, ¿verdad? Se tendría que hacer una emisión de LETES por 300 millones
para descompresionar, digamos, estas deudas pendientes del gobierno, pero ya tendríamos de nuevo las letras del Tesoro, digamos, a 300 millones. Entonces, iniciaríamos de nuevo el ciclo que estaríamos a tan solo 500 millones de arribar, que eso lo llegaríamos en un periodo de 6, 7 meses rápidamente, ¿no? Y en el próximo bloque, Mario, hablemos de eso justamente, y Rommel, y es qué es lo que necesita realmente el gobierno, porque a mí me parece que no ha hecho un análisis muy concienzudo realmente, y aquí van a venir cambiando las propuestas semana a semana en la medida que vayan viendo qué es lo que se necesita, porque ya tú mencionabas 1.700 millones de dólares, yo he hecho cálculos de 2.300 millones de dólares, incluyendo obviamente todos estos refinanciamientos. Entonces hablemos de eso un poco en el próximo bloque. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.